ya no podemos volver a nuestro país. Esta fue la frase que, entre lágrimas, gritaron 30 estudiantes de bachillerato de la India durante una visita a México, justo después de que la tierra temblara bajo sus pies. ¿Por qué un sismo, un evento que en su tierra natal significaba ira divina y destrucción, los hizo desear quedarse para siempre en México? El Dr. Patel, un sismólogo que ha recorrido las zonas de desastre más devastadoras del mundo durante 15 años, confesó con voz temblorosa: mi visión de la vida ha sido completamente transformada. ¿Qué ocurrió exactamente en esas 72 horas que sacudieron no solo el suelo, sino el alma misma de estos jóvenes? Provenientes de las regiones más pobres y sísmicas de la India, estos adolescentes vieron cómo sus vidas daban un giro de 180 grados en el instante en que experimentaron un terremoto en la Ciudad de México. Amit, un joven de 16 años que había perdido su hogar y a su padre en un sismo, vivía convencido de que los temblores eran un castigo de los dioses. Priya, de 17 años, cuya familia de 8 integrantes sobrevivía en una vivienda precaria, había aceptado con resignación que la prevención de desastres era un lujo inalcanzable, algo solo para ricos. Sin embargo, tras vivir en carne propia el milagro mexicano, los 30 estudiantes cambiaron el rumbo de sus vidas, jurando dedicarse al campo de la sismología y la protección civil. Este suceso fue tan impactante que sacudió al gobierno de la India, impulsándolo a tomar la decisión oficial de importar el sistema de prevención mexicano. Los medios locales lo llamaron el milagro de las 72 horas y le dedicaron un reportaje especial que paralizó a la nación. ¿Por qué un terremoto en México los conmovió hasta las lágrimas? ¿Por qué afirmaron querer vivir aquí para siempre? Ahora, les contaré la increíble historia de esas 72 horas. Hace unos meses, en un día de otoño que teñía el cielo de la capital de un anaranjado melancólico, un grupo de visitantes muy especial aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Eran 30 estudiantes de bachillerato, seleccionados de las zonas más vulnerables a los terremotos en la India. Sus hogares habían sido golpeados por 5 grandes sismos en la última década. Muchas de sus familias lo habían perdido todo, luchando día a día contra la miseria en las ruinas de lo que alguna vez fueron sus casas. Amit, que vivía con su madre y su hermana menor, llevaba en el alma la cicatriz imborrable de haber perdido a su padre bajo los escombros. Cada vez que la tierra rugía, el terror de perder al resto de su familia le robaba el sueño. La familia de Priya era un mosaico de lucha diaria. Su padre, un albañil de manos curtidas. Su madre, una trabajadora de limpieza incansable. Y 6 hermanos con los que compartía un espacio diminuto y un ingreso mensual que apenas rozaba los 2,000 pesos mexicanos. Para ella, la idea de prepararse para un sismo era una fantasía cruel. En mi casa, apenas tenemos para comer, ¿cómo vamos a prepararnos para un terremoto?, pensaba con amargura. Raúl, de 18 años, era el orgullo de su comunidad. Un estudiante brillante que se aferraba a los estudios gracias a una beca. Pero en su interior, un profundo fatalismo lo consumía. Creía que los terremotos eran obra del destino, una fuerza contra la que la ciencia era inútil. Este viaje era parte de un ambicioso programa de cooperación tecnológica entre México y la India, una oportunidad única para 30 de los estudiantes más destacados en ciencias, la futura generación que cargaría sobre sus hombros la responsabilidad de proteger a su nación. Al frente del grupo estaba el Dr. Patel, una autoridad en sismología con decenas de artículos publicados y una vida dedicada a investigar desastres en todo el mundo. Sin embargo, esta era su primera vez en México. Para ser honesto, recordaría después, pensaba que, aunque la tecnología de México era avanzada, la diferencia cultural con la India era tan abismal que solo podríamos tomarlo como una referencia lejana. Una idea que, en ese momento, compartían todos sus alumnos. La mayoría viajaba con una actitud relajada, casi como turistas, visitar instalaciones de alta tecnología, escribir un informe y volver a casa. Pero desde el primer instante, sus prejuicios comenzaron a derrumbarse. La primera impresión al llegar al aeropuerto nos descolocó por completo, confesó a Amit. La coordinadora mexicana que los recibió, una joven llamada Sofía, les sonrió y los saludó en su propio idioma. Namaste, bienvenidos a México. Priya abrió los ojos como platos. Nunca imaginamos que alguien nos hablaría en hindi. Sentimos una calidez inmediata,
como si hubiésemos llegado a un segundo hogar. Durante el trayecto en autobús, el conductor, un hombre amable llamado Don Carlos, les dio una introducción básica sobre la cultura de prevención del país. Aquí en México, mijos, desde la primaria nos enseñan a prepararnos para los temblores. Lo más importante que aprendemos es que, aunque no podemos detenerlos, sí podemos evitar que la tragedia se magnifique. Al llegar al hotel en el corazón de la ciudad, la recepcionista, Valeria, les explicó con una paciencia admirable el equipamiento de seguridad de cada habitación. Esta es una linterna, alimentos de emergencia, una cobija y un botiquín de primeros auxilios. En cada piso hay un almacén de emergencia. Si algo sucede, por favor, usen las escaleras y reúnanse en el vestíbulo principal. Raúl no podía ocultar su asombro. Incluso un hotel tiene todo esto. En la India, ni los hoteles más lujosos lo tienen. Esa noche, el insomnio se apoderó de muchos de ellos. No era el miedo a un sismo, sino una mezcla de expectación y nerviosismo ante lo que México les estaba mostrando. Prilla, con la mirada perdida en el mar de luces de la Ciudad de México, murmuró para sí misma, ¿una ciudad tan gigantesca realmente puede resistir la furia de la tierra? A la mañana siguiente, comenzó el programa oficial. Su primera parada fue un centro de simulación sísmica en la UNAM, un lugar donde la ciencia y la memoria se entrelazaban. Allí, una experta llamada Elena les explicó el contenido de la mochila de vida, el kit de supervivencia básico para cualquier hogar mexicano. Contiene agua, alimentos no perecederos, una linterna, una radio de baterías, un botiquín lo mínimo indispensable para sobrevivir durante 3 días. Cuando los estudiantes escucharon el costo total, un murmullo de incredulidad recorrió el grupo. Unos 800 pesos mexicanos. Si piensas que con menos de la mitad del salario mensual de mi familia puedes proteger sus vidas, supongo que no es tan caro, susurró Amit, con la voz quebrada. Es casi lo que ganamos en un mes, pero comparado con una vida, quizás sea barato. Prilla también se sumió en sus pensamientos. El salario de 3 días de mi padre y para preparar a toda la familia necesitaríamos más de 3,000 pesos. Pero si con eso puedo salvarlos a todos. Elena continuó, con una seriedad que calaba los huesos, en México, muchísimas familias tienen esta preparación. Es algo que el gobierno fomenta y que las empresas también implementan. Es parte de nuestra cultura. Y fue entonces, justo en ese instante, a las 10:47 de la mañana, cuando la realidad superó cualquier simulación. El edificio comenzó a sacudirse con una violencia brutal. Un sismo de magnitud 7.1. El pánico se apoderó instantáneamente de los estudiantes indios. Gritos de terror, jóvenes que se lanzaban debajo de las mesas, otros que corrían desesperados hacia la salida. Pero la reacción del personal mexicano fue radicalmente diferente, casi sobrehumana. Elena, la guía, sin alzar la voz pero con una firmeza inquebrantable, dio las instrucciones que todo mexicano lleva grabadas a fuego en el ADN: sismo. Agáchense, cúbranse y agárrense. Permanezcan bajo una estructura sólida hasta que el movimiento se detenga. El resto del personal actuó con una calma asombrosa, cada uno cumpliendo su protocolo sin dudar. Nadie corría, nadie gritaba. Fue increíble, recordaría a Amit más tarde. Con un temblor tan fuerte, ni un solo mexicano estaba llorando. Hasta los niños actuaban con un orden perfecto. Por un momento, llegué a dudar si éramos de la misma especie. Cuando el temblor cesó, la evacuación comenzó de inmediato. No usen los elevadores. Utilicen las escaleras para salir al punto de reunión. No corro, no grito, no empujo. La voz de Elena se mantuvo serena de principio a fin, un faro de tranquilidad en medio del caos que ellos sentían. Durante la evacuación, los estudiantes observaban, boquiabiertos, el comportamiento de los mexicanos. Veían a jóvenes ayudando a ancianos a bajar las escaleras, a adultos tomando de la mano a niños que no eran suyos, a personas colaborando para evacuar a alguien en silla de ruedas. Nadie daba órdenes, pero la ayuda fluía de manera natural, instintiva. Prilla, conmovida, pensaba, en la India, durante un sismo, cada quien lucha por su propia vida.
pero aquí la gente se preocupa por los demás. Afuera, en el punto de reunión, les esperaba una escena aún más sobrecogedora. Los vecinos de los edificios aledaños comenzaban a congregarse, organizándose con una rapidez y eficiencia pasmosas. El jefe de manzana, un señor llamado Don Miguel, asumió el liderazgo, coordinando a los voluntarios. Un grupo de mamás mexicanas se dedicaba a verificar el estado de los ancianos y los niños. Los hombres jóvenes y fuertes empezaban a inspeccionar las estructuras de los edificios. La coordinación era tan perfecta que parecía un simulacro ensayado 1000 veces. Era una escena que no podíamos creer. Después de un terremoto, no había caos. Todos actuaban como si siguieran un guión perfecto, dijo el doctor Patel, incapaz de contener la emoción. En ese momento, una señora mayor, doña Rosa, que vivía cerca, se acercó con una olla humeante y vasos de plástico. Empezó a repartir atole caliente y pan dulce. Estuvo fuerte el temblor, ¿verdad, mijos? ¿Están todos bien?, les preguntó a los estudiantes indios con la misma preocupación que si fueran sus propios nietos. Prilla, con lágrimas en los ojos, se atrevió a preguntar: «Somos extranjeros, ¿por qué es usted tan amable con nosotros?». La respuesta de doña Rosa quedó grabada a fuego en el corazón de cada uno de ellos. «Mijita, en momentos como este, no hay nacionalidades. Somos seres humanos. Cuando la tierra tiembla, el corazón de México se une más que nunca. Ayudar a quien lo necesita es lo natural». De pronto, un joven levantó el puño en alto, el símbolo sagrado del silencio nacido en las tragedias de 1985 y 2017. La multitud enmudeció, agudizando el oído, esperando escuchar la más mínima señal de vida bajo los escombros. Era la solidaridad en su máxima expresión. En el punto de reunión, los altavoces de la alerta sísmica, que antes habían anunciado el peligro, ahora transmitían información clara y precisa. Epicentro, magnitud, riesgo de tsunami descartado, estado del metro, condiciones de las vialidades. Toda la información vital se difundía en tiempo real. Raúl estaba maravillado. En la India, obtener información veraz después de un sismo puede tomar horas. Los rumores vuelan y empeoran el pánico. Aquí, en menos de 5 minutos, ya sabíamos todo lo que estaba pasando. Una hora después, tras confirmar la seguridad estructural del edificio, el programa de capacitación se reanudó. Sin embargo, la experiencia del sismo no fue una interrupción, sino la lección práctica más valiosa que jamás hubieran podido imaginar. Elena, basándose en lo que acababan de vivir, continuó su explicación: lo que acaban de experimentar es el Sistema de Prevención de México en acción. Las estructuras sismorresistentes, la alerta sísmica nacional, los protocolos de evacuación, y lo más importante, la conciencia de la gente. Todo está interconectado y funciona como un solo organismo. Amit levantó la mano. Pero este terremoto fue repentino, ¿por qué todos pudieron actuar con tanta calma? La respuesta de Elena fue contundente: porque estamos entrenados. En México, los simulacros de evacuación se realizan periódicamente desde la primaria. Al crecer, continuamos entrenando en nuestros trabajos y en nuestras comunidades. Es para que el cuerpo memorice las acciones, para que en el momento de la verdad, el pánico no nos paralice. Los estudiantes estaban profundamente conmovidos. Comprendieron que la prevención de desastres no se trataba solo de tecnología y equipamiento, sino que estaba sostenida por la conciencia y la acción de un pueblo entero, forjado en el dolor de sus propias tragedias, como las de 1985 y 2017. La sesión de la tarde originalmente planeaba una visita a un refugio regional, pero debido al sismo, algunas instalaciones no estaban operativas. En su lugar, se tomó la decisión de improvisar. Visitarían un centro comunitario cercano donde se estaba montando un albergue temporal. Esta situación inesperada les brindaría una lección aún más profunda. Al llegar al centro comunitario, los voluntarios del vecindario ya se estaban congregando. Ancianos que sentían temor de volver a sus casas, familias con niños pequeños, todos buscaban un lugar seguro. El responsable de la operación del albergue, un hombre llamado Javier, les explicó: en una emergencia, la apertura de los albergues la lideramos los propios vecinos.
Si esperamos a que lleguen las autoridades, es demasiado tarde. La primera respuesta es la de la comunidad. Los estudiantes indios no daban crédito. Sin que nadie diera una orden, los ciudadanos comenzaban a montar el refugio de manera espontánea. Se formaron equipos de manera natural, el equipo de recepción, el de gestión de suministros, el de limpieza, el de cocina. Un grupo de mujeres voluntarias, las mamás del barrio, se hizo cargo de la comida. En un desastre, la comida la preparamos nosotras. Entrenamos constantemente, así que podemos preparar alimentos para 100 personas en un abrir y cerrar de ojos, explicó doña Carmen, la líder del grupo, mientras amasaba masa para tamales. Prilla, asombrada, preguntó, ¿solo las mujeres pueden preparar comida a esta escala? Claro que sí, mija, respondió Carmen con una sonrisa orgullosa. En México, las mujeres somos una pieza clave de la protección civil. No solo cocinamos, también nos encargamos de la higiene del refugio, del cuidado de los niños, del apoyo a los ancianos. Somos la fuerza que mantiene unida a la comunidad. La comida consistía en tamales calientes y tacos de canasta, distribuidos equitativamente entre todos los refugiados. Cuando Amit recibió su porción, la abuelita que se le entregó le dijo con ternura, «¿Qué viaje tan pesado han tenido, muchachos? Vienen de tan lejos. Coman, que está calientito». Amit no pudo contener las lágrimas. «Gracias», respondió con la voz entrecortada. Nunca en mi vida me habían tratado con tanta amabilidad. En el albergue, personas de todas las edades se ayudaban mutuamente. Adolescentes de secundaria charlaban con los ancianos para tranquilizarlos, estudiantes de bachillerato jugaban con los niños más pequeños. Raúl vio a un universitario llamado Diego ayudando a un señor en silla de ruedas y se acercó. ¿Por qué eres tan amable con él? ¿Se conocen? Diego rió. No, es la primera vez que lo veo. ¿Pero ayudar a alguien que lo necesita, no es lo más normal del mundo? Pienso que si algún día yo estoy en problemas, alguien también me ayudará. Así es la raza de bronce. La frase golpeó a Prilla con la fuerza de una revelación. Ayudarse mutuamente. Para ellos es lo lógico. Nunca supe que existía una sociedad así en el mundo. Al caer la noche, el funcionamiento del albergue era aún más eficiente. La hora de apagar las luces, la hora de levantarse, los horarios de comida, todo se decidía en asambleas comunitarias. Ninguno de los estudiantes que pasaron la noche allí sintió miedo o inseguridad. De hecho, Amit llegó a decir, me siento más seguro aquí que en mi propia casa en la India. Porque todos son muy amables, todos se cuidan entre todos. A la mañana siguiente, comenzaron las labores de limpieza. Los propios refugiados, de forma voluntaria, empezaron a ordenar el lugar. Nadie daba instrucciones, pero la gente doblaba las mantas que habían usado, barría el suelo y separaba la basura. Todos limpian como si fuera su propia casa, dijo Prilla, conmovida. Así son los mexicanos. Al terminar, el coordinador del albergue, el señor, se dirigió a todos. Muchas gracias por su esfuerzo. Este sismo no causó daños mayores, pero no sabemos cuándo vendrá el próximo gran desastre. Espero que todos aprovechen esta experiencia para fortalecer aún más su conciencia de prevención. Y gracias a nuestros amigos de la India. Ver su seriedad y sus ganas de aprender también ha sido una lección para nosotros. Los estudiantes se sintieron abrumados. Habían venido a aprender, y en su lugar, les estaban dando las gracias. El tercer y último día, por la tarde, el grupo visitó una organización sin fines de lucro dedicada al apoyo en zonas de desastre, una versión local de los heroicos topos. La representante, Isabel, les explicó, nos dedicamos a la educación preventiva y al apoyo en desastres. La catástrofe nunca avisa. Por eso, la preparación constante y la ayuda mutua durante la crisis son vitales. Allí, los estudiantes descubrieron una verdad impactante. Gran parte de la tecnología y los protocolos de prevención de México nacieron de las cenizas de sus peores tragedias. El terremoto de 1985, que partió en dos la historia de la ciudad, y los sismos posteriores.
En cada uno de ellos se perdieron innumerables vidas. Pero para que esos sacrificios no fueran en vano, hemos mejorado sin descanso nuestros sistemas de prevención, concluyó Isabel. El doctor Patel se sumió en una profunda reflexión. La prevención en México no era solo tecnología. Era la sabiduría destilada de la tragedia, un compromiso sagrado para proteger las vidas del futuro. Isabel añadió, hacemos todo esto para no repetir los mismos errores. Y queremos compartir esta experiencia con todo el mundo, para salvar aunque sea una vida más. Al escuchar estas palabras, todos los estudiantes rompieron en llanto. Amit, temblando, dijo, solo veníamos a aprender de tecnología. Pero lo verdaderamente importante es el corazón, el deseo de proteger la vida humana. Prilla, con el rostro bañado en lágrimas, añadió, en mi país, mucha gente ha muerto en terremotos. Y nos hemos rendido. Pero no podemos rendirnos, ¿verdad? Podemos cambiar el futuro. Raúl, con una determinación de acero en la mirada, sentenció, definitivamente, me convertiré en un experto en prevención de desastres. Protegeré al pueblo de la India del azote de los sismos, tal como los mexicanos protegen a los suyos. Esa noche, la última en el hotel, nadie pudo dormir. Amit se dirigió al grupo, mañana volvemos a casa, pero sinceramente, no quiero irme. Quiero quedarme aquí para siempre. Prilla sentía lo mismo. Yo tampoco quiero volver. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que regresar a la India y transmitir todo lo que hemos aprendido aquí. Raúl tomó la palabra, en México hemos vuelto a nacer. Ahora, es nuestro turno de cambiar la India. Y así, los 30 estudiantes tomaron una decisión unánime, estudiaremos protección civil y construiremos en la India una sociedad tan segura como la de México. A la mañana siguiente, llegó el momento de partir. En el aeropuerto, el doctor Patel fue rodeado por un enjambre de periodistas locales que habían venido a cubrir los resultados de su visita. Doctor, ¿cuáles son los resultados de esta capacitación?, preguntó un reportero. Esta ha sido la experiencia más impactante de mis 15 años de carrera, respondió el doctor Patel con la voz quebrada. La prevención de desastres en México no es solo tecnología. Es un sistema sostenido por la conciencia de su gente, por la estructura de toda una sociedad, lo más importante, por un profundo sentimiento de cuidado mutuo. ¿Qué descubrimiento le impactó más, concretamente? La reacción de los mexicanos durante el sismo. Nadie entró en pánico, todos se ayudaron de forma natural. Eso no se logra de la noche a la mañana. Es el resultado de años de educación, de entrenamiento y de una cultura de solidaridad. Los estudiantes también fueron entrevistados. Amit declaró, en México, mi vida cambió. Un terremoto no es la ira de los dioses, es un fenómeno natural. Y con la sabiduría y el esfuerzo humano, sus daños se pueden mitigar. Prilla dijo, la bondad del pueblo mexicano me conmovió. Justo porque es un momento de desastre, es cuando más se necesita la ayuda mutua. Quiero llevar ese espíritu a la India. Raúl afirmó con convicción, definitivamente estudiaré en una universidad mexicana para aprender sobre prevención, y luego regresaré a mi país. Quiero construir en la India una sociedad tan segura como esta. La hora de embarcar se acercaba. Los estudiantes, entre lágrimas, se despidieron del personal mexicano que los había acompañado. Amit le dijo a Elena, aquí volvimos a nacer. Aprenderemos español y volveremos, se lo prometemos. Prilla se abrazó a doña Rosa, la señora del atole, gracias por su ternura de madre. Yo también quiero ser como usted, una persona capaz de ayudar a los demás. Raúl se despidió de Diego, el voluntario universitario. Quiero trabajar con jóvenes mexicanos como tú para hacer de este mundo un lugar más seguro. Y entonces, todos a una voz, gritaron la frase que resonaría para siempre, ya no podemos volver a nuestro país. Nuestro corazón se queda en México. Pero nuestros cuerpos volverán a la India para transmitir todo lo que México nos ha enseñado. Hasta el último segundo antes del despegue, sus miradas permanecieron fijas en la tierra mexicana a través de las ventanillas. A bordo del avión, el doctor
Patel les preguntó, ¿cómo piensan aplicar esta experiencia? Amit respondió sin dudar, estudiaré ingeniería sísmica. Y voy a promover en la India la construcción de edificios resistentes, como los de México. Priya continuó, yo quiero especializarme en educación para la prevención. Enseñaré a los niños de la India la importancia de protegerse. Raúl concluyó, yo investigaré los sistemas de apoyo comunitario en desastres. Quiero crear en mi país una red de ayuda mutua como la mexicana. El resto de los estudiantes, uno por uno, declararon sus nuevos sueños: arquitectura, sismología, medicina de desastres, sistemas de comunicación de emergencia, gestión de albergues. Los 30 habían decidido dedicar sus vidas a la protección civil. El impacto a su regreso superó todas las expectativas. Primero, los estudiantes compartieron sus experiencias en sus comunidades, conmoviendo a miles de personas. ¿En México pueden hacer eso? Si somos todos seres humanos, ¿por qué hay tanta diferencia? Los medios de comunicación se hicieron eco de sus historias, produciendo el aclamado documental El Milagro de las 72 horas, que fue transmitido a nivel nacional. Funcionarios del gobierno que vieron el programa se movilizaron. El ministro de Educación convocó una rueda de prensa de emergencia. A la luz de los resultados de la visita a México, nuestro país considerará la adopción del sistema de prevención mexicano. Empezaremos por la educación y gradualmente introduciremos su tecnología y conocimientos. Y luego, un anuncio aún más sorprendente. Ofreceremos becas completas a los 30 estudiantes que participaron en el viaje para que continúen sus estudios de prevención en México. Los formaremos exhaustivamente para que se conviertan en los futuros pilares de la protección civil de la India. Las familias de los estudiantes también cambiaron. La madre de Amit contaba a sus vecinos, mi hijo volvió de México transformado. Habla del futuro con una esperanza que nunca antes le había visto. El padre de Priya les decía a sus compañeros en la obra, mi hija me enseñó la importancia de la prevención. Para proteger a mi familia, empezaré a comprar poco a poco los artículos de emergencia. En la escuela de Raúl, su testimonio se incluyó en el plan de estudios. Muchos estudiantes más jóvenes empezaron a decir, yo también quiero ir a México. Quiero aprender a salvar vidas. 6 meses después, los cambios se profundizaron. 5 de los estudiantes más brillantes, incluyendo a Amit, Priya y Raúl, fueron aceptados en universidades mexicanas con becas completas para estudiar ciencias de la prevención. Amit estudiaría ingeniería sísmica en la UNAM, en la Ciudad de México. Mi sueño es que todos los edificios de la India sean tan resistentes como los de México. Así, nadie más tendrá que perder a su familia como yo. Priya se especializaría en pedagogía de la prevención en una universidad de Puebla. Volveré a la India para ser maestra y enseñar a todos los niños la importancia de la vida y cómo protegerla. Raúl estudiaría la reconstrucción post-desastre en una universidad de Oaxaca, aprendiendo de la resiliencia de sus comunidades. Los otros 25 ingresaron a facultades de Ciencias de la Tierra y Protección Civil en la India, todos con la esperanza de volver a México algún día para profundizar sus conocimientos. Un año más tarde, el Dr. Patel declaró en una conferencia internacional, una capacitación de 3 días en México transformó por completo la vida de 30 jóvenes. Pero no solo eso, se convirtió en la chispa que encendió la conciencia de prevención en toda una nación. He vuelto a comprender el inmenso poder de la educación y de la experiencia vivida. Y ahora, Amit, mientras estudia en la UNAM, trabaja incansablemente para hacer un puente entre la India y México. Priya investiga nuevos métodos educativos en Puebla. Raúl colabora como voluntario en comunidades afectadas por sismos en el sur de México, aprendiendo cada día de la fortaleza y la ternura de su gente. En la India, el cambio continúa. El gobierno ha invitado formalmente a técnicos mexicanos para empezar a desarrollar infraestructura de prevención. La educación para desastres es ahora una materia obligatoria en las escuelas. Las comunidades han comenzado a organizar sus propios simulacros, con un nuevo lema, aprendamos el espíritu de ayuda mutua de México. Esta es la historia de cómo la experiencia de un terremoto durante 72 horas cambió la vida de 30 jóvenes y la política de prevención de un país entero. Pero lo más conmovedor no es la tecnología que aprendieron.
Fue el corazón de los mexicanos lo que los transformó, la compasión por el prójimo, el espíritu de ayuda incondicional, la cultura de cooperación, la actitud de nunca rendirse. Amit todavía lo dice, en México, renací como persona. Brilla afirma, la ternura de los mexicanos cambió mi corazón. Y Raúl está convencido, mi misión es llevar a la India el espíritu que aprendí en México. El doctor Patel concluye, he observado el mundo durante 15 años, y ningún país tiene una conciencia de prevención tan elevada como México. Y no es porque su tecnología sea la más avanzada, sino porque el corazón de su gente es hermoso. La verdadera esencia de los mexicanos, que brilla con más fuerza en tiempos de desastre, me conmovió hasta lo más profundo. En el futuro, estos 30 jóvenes seguirán siendo un puente entre México y la India. Y estamos seguros de que, algún día, la India se convertirá en un país seguro, donde la gente se ayuda mutuamente, un hermoso país como México. Porque la pasión y la determinación de aquellos que cambiaron sus vidas en solo 72 horas son reales y poderosas. Esperamos que esta historia sirva para que todos reflexionemos. Que esa cultura de prevención y ese espíritu de ayuda mutua que los mexicanos damos por sentados son, en realidad, algo extraordinariamente especial y valioso en el mundo. Y que compartir este corazón con el resto del planeta puede, literalmente, salvar millones de vidas. Porque cuando la tierra tiembla,